Bien, lo último que nos habíamos quedado, lo último que habíamos visto era el servicio de José de Arimatea. No, la última clase, quedamos acá, ¿no? Sí, sí. Esto íbamos a ver, sí, Claro, esto íbamos. íbamos a ver ahora. Bien. Eh, Vamos a leer en Marcos, ya que salgo de acá. Vamos a leer la versión de Marcos, que es un poco más corta. ¿Vos tenés posibilidad de leer la Biblia ahora o no? Si no, lo leo acá, no te hagas problema. Sí. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían, ¿no? Este es el pasaje que menciona el servicio que hace este hombre de pedir el cuerpo y ponerlo en una tumba, ¿no? Después vamos a ver más adelante que estas mujeres van a la tumba y la encuentran vacía, y dice que tenía miedo de contárselos a nadie. Y después, bueno, después sigue, ¿no? El relato, según la versión que veamos. Digamos, parece como una especie de puente, desde, digamos, que sirve al relato de, bueno, cómo pasó de una cruz a la tumba vacía. Bueno, estuvo en una tumba, ¿quién lo puso? No es que todo el mundo iba a parar una tumba, ¿no? Los Ujú. muertos por crucifixión generalmente quedaban colgados en la cruz hasta que quedaban los huesos y caían, no los sacaban. Los romanos eran muy sanguinarios, crucificaban a muchos, no es que fue una excepción, una cosa rara lo de Jesús, crucificaban a muchas personas y quedaban tipo advertencia. La crucifixión lo que servía era como una especie de cartel de, mirá, si pretenden sublevarse, generar una sedición o algo. Sí. Entonces, y el tema de la cruz es que eh, tardaba mucho en morirse. Era una tortura porque instintivamente el que muere crucificado muere ahogado, ¿sí? Porque queda en una posición tal que no puede respirar. Cuando afloja el cuerpo, no pueden respirar. Entonces hacen fuerza con los pies para poder respirar y vuelven a caer y hacen fuerza. Por eso algunos, por misericordia, ¿no? Entre comillas, ¿no? Le cortan las piernas o les rompen los tobillos para que no puedan volver a levantarse y que se mueran ya de una vez, para que no siga esa tortura y que se mueran. Mm, Viste que a Jesús le vienen a romper los pies, pero dicen, uff, ya está muerto. Como que es algo mm, muy inusual. Y algunos incrédulos dicen, no, pero tal vez estaba desmayado, lo bajaron y... Pero el punto es que si se desmaya en la cruz, se muere, porque no puede respirar. Si llegaba a desmayar una persona del dolor, se moría porque ya no mm, respiraba, por la posición en que estaba. Eh, mm. Así que, bueno, era todo un tema. Sigamos con la clase. Dice así: José se identifica como un hombre rico, bueno y justo que esperaba la redención de Israel. ¿Sí? La redención de Israel significa distintas cosas, según desde el punto de vista que lo mire.
la mayoría de las personas, cuando habla de esa época, cuando hablaban de redención de Israel, se referían a un líder que echa a los romanos de Palestina, que estaban invadiendo, ¿no? Tener otra vez el reino de Israel como David y Salomón. Ese era Ser libres, digamos. ser libre, claro. Pues, mm, De hecho, eso era más o menos lo que esperaban los discípulos de Jesús. ¿Sí? Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, Jesús le preguntó, ¿ustedes qué dicen que soy? Y tú eres Elías, o que resucitó, o Juan el Bautista. ¿Qué dice la gente de eso? ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Lo que está diciendo es, tú eres el Cristo político, ¿no? El ungido de Dios, el rey de Israel, que nos va a liberar de los romanos. Es eso lo que tenía en mente eh, Pedro cuando lo dice. mm, Eh, por eso después, al toque, en ese relato es interesante, porque Jesús le dice, bueno, entonces, dice, tú eres el Cristo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, bueno, que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los, a las autoridades, sea maltratado, sea muerto. Y entonces dice que Pedro lo llama aparte y le dice que lo trata de reconvenir, dice Reina Valera. Él lo llama y le dice, no, pará, no podés estar diciendo eso. Recién le había dicho que era el Cristo. ¿Sí? ¿Por qué le dice no podés decir eso? Porque Pedro tenía en mente un Salvador que a fuerza de iba a armar un ejército y se iba a levantar. no. ¿No? Cuando él dice, tú eres el Cristo, que Jesús inclusive le dice, esto no, esto te lo reveló el Espíritu Santo, lo que está diciendo, bueno, vos estás Ujú, diciendo cosas que ni siquiera entendés. ujú, Por eso, bueno, cuando dice, esperaba la redención de Israel, José, estaba esperando que se levante un líder que libere a Israel de los romanos. Y sin embargo, ya una de las esperanzas había muerto, recién había muerto una de las esperanzas. ¿Sí? Hasta ese momento, nosotros pensábamos que iba a salvar y iba ajá. a matar. ¿Sí? Era un momento de mucha tristeza. Viste que cuando van, no sé si te acordás lo que dicen los que iban camino de Maús, esos dos que iban camino de Maús, no sé si te acordás. Sí, sí, sí me acuerdo. Claro, que lo que dice es, nosotros esperábamos que nos... Esperaba, sí, Claro, esa es la que este era el que no. estaba muerta la esperanza después de haber matado a Jesús. Mm, mm, Estaban muy desilusionados. Bueno, era miembro del Sanedrín, pero no estaba de acuerdo con la decisión tomada con respecto a la muerte de Jesús. Esto lo dice en Lucas. ¿Sí? Los miembros del Sanedrín ajá. son los que entregaron a Jesús a los romanos para que lo maten. ¿Sí? Era el Sanedrín era el cuerpo de religiosos judíos. Ahora no todos estaban de acuerdo. Viste que se La, juntaron a la noche, digamos, se juntaron los que estaban de acuerdo, pero un montón los dejaron afuera, un montón de sacerdotes quedaron afuera, un montón de consejeros quedaron afuera, de maestros, ¿sí? No estuvo todo el Sanedrín reunido. mm, Dice, se había convertido en un discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos, según Juan 19:38. ¿Sí? El mismo relato dice, según Juan, que era un secreto, era un discípulo, pero no lo decía abiertamente. Nicodemo se presenta como un fariseo, un hombre importante entre los judíos y un maestro de Israel, porque Nicodemo, en la versión, pues yo recién leí la versión de, de Marcos, pero en las otras versiones figura también Nicodemo, que era, digamos, hace el mismo trabajo que José, ¿no? De sepultarlo. mm, Y sí. Nicodemo pasaba más o menos lo mismo. Era un fariseo, ¿sí? Es decir, un religioso, un hombre importante entre los judíos y un maestro de la ley, ¿sí? Eh, Ujú, un maestro es un rabino. Es decir, que era un hombre importante. Entonces, acá también nos abre un montón el panorama de quién entregó a Jesús. No es que todos los judíos entregaron a Jesús o todos los religiosos entregaron a Jesús. Fue una parte. Y otra parte no estaba de acuerdo ni de casualidad. mm,
Nicodemo también era miembro del Sanedrín y en una ocasión tomó partido por Jesús en una asamblea en ese grupo, según Juan 7:52, 50-52. Aquí vamos, ese lo vamos a leer. Juan 7:50. Juan 7:50. Dice así: los alguaciles vinieron y los principales sacerdotes y a los fariseos, y le dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oyere y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudrina y ve en que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Galilea era un lugar muy desprestigiado, ¿sí? Entonces dice que vos también sos Galileo, ¿no? Un poco. Bueno, acá vemos cómo Nicodemo también se levantó, ¿no? Bueno, y dice que también podría considerarse un discípulo secreto. Un discípulo secreto, ¿cómo sería que Claro, que era discípulo, pero no lo decía abiertamente, ¿no? mm, Por miedo, por miedo? claro. Hola Silvina, Pero entonces, bienvenida. ujú. Somos Silvina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno Recién verte. llego a mi casa. Genial. Bueno, dice José, tomó coraje, José de Arimatea, ¿no? Marcos 15:43, el que leímos recién, y fue a pedir el cuerpo a Pilato. Ese es otro tema. Ellos hasta ese momento no decían abiertamente que eran seguidores de Jesús. Pero después que muere, bueno, toma coraje y va a hablar con Pilato, que es el que lo mandó a crucificar, porque aunque Pilato se lavó las manos, digamos, no quiso ser el responsable, fue el responsable en definitiva. Y el tema es que ir a hacerse cargo de un muerto sedicioso para esa época, bueno, uno también pasaba a ser parte, en la lista negra, ¿no? Pasaba a ser parte de los sediciosos, es decir, de los revolucionarios. José bajó el, Sí. eh, José bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y, apurado por el poco tiempo disponible antes que empezara el día sábado, hizo los preparativos para el sepelio. Nicodemo vino para ayudar en los procesos, trayendo unos 30 kilos de especias aromáticas, mezcla de mirra y aloe, ¿no? Le dieron una sepultura digna y bueno, vemos que también tuvieron un gasto, ¿no? Bueno, y acá la pregunta que venía haciendo antes: ¿qué aprendemos de este ejemplo de servicio? O sea, ¿qué enseñanza se puede sacar? Bueno, hasta acá es descriptivo. Bueno, esto es lo que hicieron. ¿Qué podemos aprender? Uno, a veces el servicio requiere mucho coraje, es decir, a veces el servicio requiere que tomemos una posición incómoda, ¿sí? No siempre el servicio es bienvenido, ¿no? Para algunos. Y a veces requiere eso, de tomar coraje y hacerlo porque hay que hacerlo y punto, porque alguien lo tiene que hacer, Mm, ¿no? A veces hay que hacer lo que nadie más quiere hacer. Si nadie más lo va a hacer y está dentro de nuestras posibilidades hacerlo, entonces es nuestro deber actuar. Un poco vuelve a la, creo que segunda clase que vimos, o tercera, que vimos lo de el pecado de omisión, ¿no?
poder hacer algo bueno y no hacerlo. Y ¿Sí? no hacer, sí. Claro. Un poco acá vemos que pasa lo mismo, ¿no? Se podía hacer, estos dos podían hacer algo bueno, entonces dijeron, bueno, hay que hacerlo. Entonces lo que dice acá, digamos, lo que podemos aprender es eso, que bueno, a veces hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Claro, el puesto, los cargos que ocupaban ellos en ese momento se hacía incómodo, ¿no? Creo yo. Además eso, claro, porque además el tema del desprestigio, porque un rabino eh, tenía cierto prestigio, ¿no? Una persona del Sanedrín, no cualquiera pertenecía al Sanedrín, ¿no? Que era una especie de círculo muy exclusivo. Y jugársela por un reo, una persona condenada, tanto por los judíos como por los romanos, mal visto, crucificada, es decir, expuesta. Además vemos que había maldición para los que morían en un madero. Bueno, jugársela es un tema. Sí, Y bueno, y eso, ¿no? A veces hay tareas tristes y desagradables, pero bueno, que hay que hacerlas. Y ya. pero a su vez también, a su vez yo veo un servicio, a ver cómo lo puedo decir, veo un servicio que los 11 o los 12 no podrían haberlo hecho, porque se trataba de ir, digamos, a la casa de gobierno, hacer una nota, pedir un cuerpo por algún condenado. Había que tener influencias, cargos, digamos, contactos, como llamaríamos hoy en día. Tal cual, ¿eh? No Pues, cualquiera podría ir a hablar con el procurador, con Poncio Pilato. No sí, cualquiera podría ir a hablar. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es como que yo diga, bueno, ahora voy a hablar con el gobernador. Sí, está bien, pero ¿cómo hago para llegar al gobernador? Sí, así. sí, tal cual. Mm, Sí, 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 no es un buen aporte, sí, sí. Eh, eh, Estas personas eran personas importantes, ellos sí lo podían hacer. En cambio, los otros discípulos eran pescadores, era gente sencilla, no tenían. sí. Entonces, desde ahí también, bueno, se puede usar eso para un servicio, ¿no? Claro, Para el Señor. tal cual, Ujú. tal cual. Eh, otros personajes. Bernabé es uno de los personajes donde vemos el servicio desinteresado, ¿no? Bernabé dice un ejemplo de aliento. El lugar central que juega Bernabé en la historia del libro de los Hechos se demuestra por la frecuencia en que se lo menciona. ¿Sí? Bernabé aparece muchas veces. A veces no lo tenemos muy en cuenta, pero ahí está. Hechos 4:36 dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Se llamaba José. Y el sobrenombre que le ponen los apóstoles es Bernabé. Ese es un apodo, un sobrenombre. Mm, Y dice que traducido es hijo de consolación. Esto es, el texto original está escrito en griego. ¿Eh? mm, Ahora, ¿por qué traducen? Porque Bernabé es una palabra aramea, no es griega. Entonces está escrito para que se lea en griego, pero ponen una palabra aramea, por lo tanto lo traducen. ¿Sí? Y bueno, y acá hay un tema interesante que es Bernabé es una palabra aramea que traducido es, va a decir el texto, hijo de consolación, que en griego es paracleto o paraquesis. ujú. Es el mismo nombre que Jesús menciona al Espíritu Santo cuando dice, pero yo no los voy a dejar solos, sino que voy a enviar un consolador. La palabra griega es la misma, ¿no? Paracleto. El apodo Ajá. que le ponen es como si fuera Paracleto, pero en arameo. Es el nombre del Espíritu Santo, casi, podríamos decir, pero traducido al idioma vernáculo de ellos. ¿Sí? Entonces tiene otra connotación que en castellano por ahí no nos damos cuenta. El detalle que hijo de consolación era
mejor dicho, sí, está bien, hijo de consolación. Traducido sería no Paracleto, sino hijo de Paracleto, huios Paracleto serían en griego, ¿sí? Hijo del consolador, Sí, profe, una consulta. ¿sí? Ahí cuando dice la, la escritura, cuando dicen que traducido es, ¿traducido a qué? ¿O a qué, digamos? ¿Sí? Claro, claro, muchas veces dice eso. Eso Ah, claro. pasa, pasa esto, está escribiendo en griego el texto. Ay, ¿sabes que ahora que me dijiste, me, me olvidé de buscar la consulta que me habías hecho? Estuve esta semana, pero con mucho trabajo, cerrando trabajos y se me pasó. Ahora, esta semana te prometo que te lo contesto. Ahora que me dijiste, me acordé. Eh, Ok. Cada vez que dice que traducido es por eso. Están escribiendo en griego y mencionan una palabra aramea. Siempre es el mismo asunto. Generalmente los judíos en esa época hablaban 4 idiomas, ¿sí? Que es arameo, el idioma cotidiano que tenían entre ellos, hebreo, que Ujú. era el idioma para el templo, griego, que era el idioma que lo hablaban todos, ¿sí? Porque el tema es que había muchas comunidades con sus idiomas personales. El idioma particular del judío era el arameo, pero Sí. para hablar con alguno que no sea judío, bueno, hablaban en griego, ¿sí? Era el idioma del mundo. Es como nosotros en Argentina no tenemos este tema tan arraigado, pero en México un poco sí, que casi todos hablan en inglés porque están más cerca de Estados Unidos y es el idioma mundial, el inglés. ¿Sí? En cualquier parte del mundo, si se encuentra un ruso y un portugués, para entenderse, generalmente hablan en inglés. ¿Sí? Es el idioma, el segundo idioma, nosotros lo tenemos en la Ah, educación, ¿no? Es el segundo idioma que está en todo el mundo. ¿Sí? Casi todos, que saben 2 idiomas, generalmente saben el suyo, inglés. Acá pasaba lo mismo, cada uno sabía su idioma y además su idioma griego. mm, El griego lo sabía. Y el cuarto idioma es el latín, porque el Imperio Romano era el idioma del Imperio Romano. Invaden, entonces cada vez que vos te querías referir a alguien del Imperio Romano, por ejemplo, el caso que habíamos visto de José de Arimatea, cuando va a hablar con el procurador, con Poncio Pilato, seguramente le habló en latín. ¿Sí? Era el mira, idioma de los romanos. O cada vez que hablaban con mm, algún romano. mira, Entonces, lo están escribiendo en griego, que es para que lo entiendan todo el mundo. ¿No? En esa época, ahora nosotros no lo entiende todo el mundo, pero estaban escribiendo en griego. Y cada vez que mencionaban una palabra aramea, te hacían la mm, traducción. Tal palabra que traducido te lo traducían a griego. ajá, Ese es el tema. mm, Y sí, Marcos mete muchísimas palabras arameas y las traduce, sí, ¿no? Talitakumi, bueno, hay un montón de palabras que no son griegas, son arameas. mm. Bueno, seguimos con Bernabé. Dice que Juan Marcos, dice, el Jerosolimitano era Juan Marcos primo suyo. Jerosolimitano es el gentilicio de Jerusalén. Digamos, los que nacieron en Jerusalén este, no eran jerusalinos, sino jerosolimitanos, se llama. Bueno, Ah, Marcos era primo de Bernabé, primo o sobrino, porque en realidad ok. acá hay un tema que es que la misma palabra para designar un primo también se utiliza para designar sobrino, entonces a veces es medio difícil de diferenciar. Mm, Entonces José dice en Hechos 4:36-37, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, esto ya lo dije recién, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los discípulos. ¿Sí? 1 Corintios 4:14, eh, dice Pablo, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui padre que los engendró en Cristo Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Cuando llegó a Jerusalén, sigue hablando de Bernabé, trataba de juntarse con los discípulos, pero
todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A ver si algo más sigue. Entonces, esto, vamos a poner una situación. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos o mandaba a matar y había pedido autorización para matar a todos los que quieran, a todos los cristianos. Se encuentra con Cristo, se convierte. El tema es que los cristianos no lo creían, porque ¿cómo le vas a creer a un tipo que hace 2 minutos estaba matando cristianos y ahora te dice, no, soy cristiano? Sí, no te creo, me estás engañando para entregarme y matarme, ¿no? Entonces, Algo así. claro, esta era la situación, ¿no? Cuando Pablo llega a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que era discípulo, es decir, no creían que se habían encontrado con Cristo. Dice, entonces Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Acá vemos que el que le da la entrada a Pablo es Bernabé. La tarea que hace Bernabé es, no, yo le creo y, digamos, se la juega. ¿Sí? Es el mentor de Pablo, Bernabé. Si el que lo acompaña le enseña, no conocía el Evangelio, Pablo. ¿Sí? Lo que sabía de Jesús eran todas cosas malas. Necesitaba que Sí, alguien le cuente y no había Biblia. No hay que él agarró la Biblia, no había Biblia, no estaba escrita. No había nada escrito. Entonces, alguien le tenía que contar quién era realmente Jesús y evidentemente el que fue Bernabé porque fue el primero que lo recibió, se la jugó, ¿no? Dice, y hablaba con valentía, denodadamente con valentía, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron a casa de Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sí? El cristianismo primero era solo para judíos, no tenían la idea de que es para todo el mundo. Aunque Jesús lo había dicho, como que tardaron un tiempo en asimilarlo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, ¿no? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Este es uno de los grandes problemas, que fue que, bueno, algunos le hablaron a unos que no eran judíos, le hablaron a unos griegos, y se convirtieron. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sí? Bernabé era el gran misionero, el gran apóstol acá era Bernabé. Entonces hay un problema, dice, bueno, enviemos a Bernabé, alguien que la tiene bien clara. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, es decir, ahora lo digo, a todos con propósito de corazón firme, permaneciendo fieles al Señor. La palabra exhortó los animó, les dio consuelo, ¿sí? Es decir, los reconfortó, sería exhorto. Porque era para un bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Este detalle es increíble. Después que ya lo habían recibido a Pablo, Pablo había vuelto a Tarso. Entonces, cuando lo mandan a Bernabé, Bernabé lo que hace es ir a buscar a Pablo. Lo va a buscar a Pablo y lo lleva con él a su viaje misionero. ¿Sí? Eso es un corazón de pastor, ¿sí? Que tenía Bernabé. Dice, no lo voy a dejar sí, tirado, ya dio los primeros pasos, ahora me lo llevo conmigo. Y se congregaron allí. era, ¿Cómo? era como un cazatalento. Observó, habrá visto algo, obviamente también guiado por el Espíritu Santo, pero ya vio en el potencial de Pablo, ¿no? Creo yo. Y qué valentía, ¿no? De tomar, hacer todo eso, Al cual. encarar, digamos, en la época, ante tremenda situación, digamos. Era una situación muy, muy, muy complicada. Sí.
porque era debido a muerte. Si se equivocaban esto, la pagaban todo con la muerte. Si hubiera sido un engaño lo de Pablo, que no se haya convertido, y la pagaban todos. Ah, Sí, sí, tal cual. Sí, se la recontra jugó. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el que era sobrino de Bernabé. Acá hay dos detalles interesantes. El primero es que dice Bernabé y Saulo. Fíjate cómo siempre en el tipo de escritura, digamos la literatura griega, se pone en primer término a la persona más importante. Bernabé y Saulo. mira vos. Claro, era más importante Bernabé. Y en la medida que va avanzando el libro de Hechos, se empieza a cambiar y empieza a llamarse Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Después. Es porque Pablo empieza a cobrar más renombre. ¿Sí? Empieza a crecer y termina superando ampliamente a su maestro, ¿no? Todo buen maestro tiene que pensar así, que no que yo siempre voy a estar por encima de otro, sino que si mi discípulo crece y yo me tengo que poner a sus órdenes, genial. Amén. 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas. Perdón. Y la otra cosa interesante es que se llevaron a otro discípulo muy pichón, muy chiquito, que era Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos. Que por lo menos la tradición lo dice así. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, tetrarca, y Saulo. Fíjate, el orden, Saulo, el último, se lo menciona, ¿no? Era nada todavía. Mira vos. Esto lo pasamos. Porque es lo que hago así. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé, aquella cambia. Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estamos en Hechos 14. Fortaleciendo a los discípulos, acá ya es Pablo y se lo menciona primero, antes que Bernabé. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraban ancianos y con oración, ayuno, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Parge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado la gracia de Dios para que obraran para la obra, que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Después que hicieron el viaje misionero, vuelven y se le informan a la iglesia de Jerusalén. En ese momento, la iglesia de Jerusalén es la primera, es la más importante. Todos remiten a la iglesia de Jerusalén. Esta pequeña salvedad. ¿Por qué aclaro lo de la iglesia de Jerusalén? Porque la iglesia de Roma, que es la iglesia católica, nosotros conocemos como la iglesia católica, es la iglesia católica apostólica romana. ¿Sí? Es la iglesia que se funda en Roma. Y suelen atribuirse el que era la única iglesia y de ellos se desprenden el resto de las iglesias. Y no fue así nunca, sino que digamos, en la historia de la iglesia, la única vez que hubo una sola iglesia fue la iglesia de Jerusalén. Después se distribuyen a otras 4 iglesias más importantes, que es la de Roma, sí que fue re importante, la de Constantinopla, la de Alejandría y la de Antioquía, y la de Jerusalén, esas 5. ¿Sí? Jerusalén, Antioquía y Alejandría son invadidas por los turcos. Y por eso desaparecen. Por eso no hay más iglesia en Jerusalén, ni en Antioquía, ni en Alejandría. Y queda la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Esas 2 iglesias crecieron separadas en unidad, pero cada una por la suya. La iglesia de Roma influye en todo Occidente, es decir, en nosotros, y la iglesia de Constantinopla en todo Oriente. Por eso nosotros de la iglesia de Constantinopla no sabemos casi nada, que es la que conocemos como la iglesia ortodoxa griega y la iglesia ortodoxa rusa. Esas son 2 iglesias cristianas
que nacieron casi con los apóstoles, los primeros discípulos, junto con la romana. ¿Sí? Y después, bueno, sí, obvio que el evangelio se desprende de la iglesia de Roma. ¿Sí? El protestantismo nace de la iglesia de Roma. Nada, detalle que siempre es bueno aclarar. Claro, ¿no? Aparte lo que nos enseñaron fue que somos protestantes, a lo cual yo me niego porque no nació de allí la iglesia cristiana evangélica, sino que Jesús sembró la palabra sana y no es que somos protestantes ante, ante la iglesia católica, digamos, de aquellos tiempos. Aparte es Bueno, tal cual. sí, ¿no? Sí, la iglesia, En digamos. la, Sí, ¿qué ibas a decir? en la historia, bueno, en la historia se hace notar, bueno, que Lutero, Calvino, todos ellos, bueno, más principalmente Lutero, como que protestó pero en realidad Lutero no dejó su costumbre del catolicismo, él era un monje, digamos, y bueno, yo no, yo particularmente, quizás, bueno, otros cristianos no, pero yo particularmente no acepto esa teoría de que los protestantes, ni siquiera acepto la teoría de llamarnos protestantes, ni que salimos de ahí, digamos, ni que nuestros padres salieron de allí, ¿no? Tal cual. Sí, Mm, sí, se lo llamó protestante. Es exactamente lo que vos decís. Sí. Los protestantes la iglesia luterana, obvio, son seguidores de, mm, sí, tienen la descendencia de Lutero, y hay un montón de iglesias que son históricamente que se desprenden de ahí. Lo que pasa es que como se tomó como un hito de independencia de la iglesia que gobernaba todo Occidente, que es la iglesia católica, y bueno, a partir de acá empezaron a haber iglesias independientes, ¿sí? Independientes de la iglesia católica. Pero tal cual lo que vos decís, la iglesia, lo que somos los evangélicos, no nacen del protestantismo, para nada. am- amén, amén, Sí, amén. sí, sí, es tal cual lo que decís. Pero bueno, viste que siempre como para hacer una especie de síntesis se pone los protestantes o los católicos. Sí. Bueno, dice, algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos lo siguiente: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé, no, acá también nos menciona primero a Pablo, y algunos otros creyentes subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Algún tiempo después, ¿no? Bueno, van a Jerusalén y ahí discuten sobre si hay que circuncidarse para ser cristiano o no, ¿no? Bueno, eso, y después se resuelve que no hace falta mientras que no hagan sacrificios, etc. Después, algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están, ¿no? Ahora, fíjate que Pablo le propone a Bernabé, ya no es Bernabé el que le propone a Pablo, y lo que le propone es: volvamos a las iglesias que fuimos, que plantamos, digamos, a ver cómo están. Resulta que Amén, Bernabé, amén. dice, quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Esto, cuando lo toman a Pablo, esto tendría que haber puesto el pasaje que no lo puse, que es cuando lo toman a Juan Marcos, el primer inconveniente, el primer problema, se asusta y se va Juan Marcos, los deja solo, abandona la obra, se va, ¿no? Y entonces ahora, cuando ya después que fueron por toda la iglesia, pasaron la penuria, van, vienen discusiones, concilios, qué sé yo, dice, bueno, volvamos a las iglesias. Dice, bueno, llevamos a Juan Marcos, dice Bernabé. Y Pablo dice, no, ¿cómo vamos a llevar a Juan Marcos que nos abandonó? Y dice que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Marcos escogió a Silas, después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor. Pablo partió y viajó por Siria y Sicilia consolidando iglesias. Acá lo que vemos es dos visiones de cristianos. Por un lado, Pablo, puesto la visión en la obra,
Dice, no, tenemos que ir con gente bien decidida para que la obra crezca. Y por otro lado vemos a una persona con este corazón pastoral que dice, llevemos a Marcos porque quedó mal la última vez. Necesitamos levantar a Marcos. ¿Sí? Entonces son irreconciliables porque son dos llamados distintos, ¿no? Pablo tiene el llamado a la misión. Hay que predicar el evangelio a los que no conocen. Y Bernabé tiene el corazón de pastor diciendo, para que este se quedó, vamos a quedarnos con el que se quedó. No importa cuánto tiempo nos lleve, ¿no? Y digamos, no es que una cosa es superior a la otra, son dos visiones, dos llamados distintos. Obvio que se ve claramente que Pablo creció y que ya tiene otra visión que no es la de Bernabé, y vemos que Bernabé sigue teniendo el mismo corazón que llevó a Pablo a ser el que era, porque Bernabé se había quedado con Pablo cuando Pablo no lo quería nadie, y ahora se queda con Juan Marcos cuando a Juan Marcos no lo quería nadie, ¿no? Acompaña al necesitado. Entonces ahí vemos que el apodo Bernabé, hijo de consolación, estaba bien puesto, porque era un tipo que consolaba. Bernabé era un tipo que acompañaba al que necesitaba consuelo, y ahora lo necesitaba Juan Marcos y se queda con Juan Marcos. Y los dos grandes frutos que vemos, digamos, frutos de Bernabé, que vemos, después de haber habido un montón que no está registrado, pero por lo menos vemos al apóstol Pablo, un fruto el amor de Bernabé, y a Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, otro gran genio, genio no sé si sería la palabra, otro grande del Evangelio, Juan Marcos, ¿no? Escribe todo el Evangelio de Marcos, es un grande. Ahora, ¿por qué esto? Porque atrás había un pastor, Bernabé, ¿no? A Bernabé no le importaba la fama, no le importaba que crezcan sus discípulos más, y siempre se quedaba con el menos querido. Si tenía que elegir entre el más querido y el menos querido, se quedaba con el menos querido. El tipo de servicio que hace Bernabé es un servicio, como vimos recién, que nadie quiere, que queda un poco escondido, inclusive en el relato del libro de Hechos, un poco hay que encontrarlo a Bernabé porque está como medio perdido. Él queda ahí como de segunda, pero vemos que el trabajo que hizo fue excelente. Sí, amén. El que da la cara por el necesitado. Tal cual. Excelente, me gusta. Y por último, vemos esto, ¿no? En segunda Tito, Pablo está escribiendo la carta, está preso, y dice lo siguiente, Pablo. Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado, se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿no? Está diciendo que los que estaban con él lo abandonan todos, lo abandonan a Pablo. Solo Lucas está conmigo. Y ahí le dice a Tito, recoge a Marcos, perdón, a Timoteo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. En el final de los tiempos, Pablo dice, tráelo a Marcos porque lo necesito para el Evangelio. Es como que esta especie de pelea irreconciliable, hasta Pablo se da cuenta que había cambiado Marcos. El relato, el libro de Hechos, no sabemos qué es lo que pasó con Bernabé y Marcos, pero evidentemente acá ya había crecido o ya tenía otra visión, porque hasta Pablo reconoce que era una persona útil para el ministerio. ¿Sí? Tráelo al final, tráelo a Marcos, que me es útil, ya estaba incorporado, ya se habían perdonado, digamos, ya no estaban peleados. Lecciones. Generosidad, ¿no? Es decir, esto de lograr que el discípulo crezca. No. Tratar que digamos, si nos toca ser maestros o pastores, no pretender que sean dependientes nuestros, ¿no? Que siempre necesiten de nuestra visión, de nuestra postura, sino lograr tener una enseñanza tan generosa que nuestros discípulos crezcan independientes de nuestras lecciones, ¿no? Corrernos del centro, el centro es Jesús. La idea es que cada uno mire a Jesús y punto, no que nos miren a nosotros. Alentador de que lo necesita, ¿no? Una de las lecciones que podemos ver, ¿no? El que lo necesitaba en un momento fue Pablo, entonces alentar al que lo necesita, en otro momento fue Marcos, alentar al que lo necesita.
El desaliento es uno de los factores que más frena la obra del Señor y que más contribuye a la frustración y el abandono de la tarea asignada. ¿Cuánta falta hace, va a decir acá el autor, contar con los hijos de consolación en la obra del Señor y especialmente entre los pastores del Señor? Buscaba siempre la posibilidad de incluir, Marco, ¿no? Incluir siempre y dispuesto a ser el segundo. No tenía problema de ser segundo de tu propio discípulo. Bueno, hasta acá, a ver, porque después seguía Dorcas, pero creo que no vamos a llegar. Sí, sí, llegamos tranquilamente. Pensé que era más tarde. Dorcas, Hechos 9. Espera, vamos, antes de ir a Dorcas. ¿Les gustaría agregar algo con respecto a, a esto que al acabamos de servicio. ver? Sí. ¿Hacer algún comentario? Sí, puedo, usted me corregirá, puedo decir que si hay algún pastor, hoy en día, ¿no? Si hay algún pastor, hay algún profeta que no nos tiene en cuenta, que por ahí mira más con agrado a otros hermanos. Y si nosotros nos proponemos en el servicio mirando siempre a Dios con firmeza, después ellos mismos nos pueden llamar para el ministerio, se darán cuenta que un poquito, ¿no? No sé, puede ser Sí, por este caso, como Pablo termina llamando a Marcos. a Marcos ahí, sí, Claro, sí, como sí, puede ser, puede ser. Sí, eso es una visión posible. No, 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 porque se dan caso de que, sí, dígame, no, eso, no desalentarse, si vemos que a veces estamos medio segundo, y seguir la vista puesta en el Señor y seguir adelante, ¿no? El, el, el seminario, el programa de estudio se llama Prosigue la Meta justamente por eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos. eh, el texto que dice Prosigue la Meta dice puesto los ojos en No, el pasaje no es puesto los ojos en Jesús. El prosigue a la meta dice, olvidando lo que queda atrás. Prosigo a la meta, el llamado, el supremo llamamiento de Cristo Jesús, ¿no? Es decir, el seguir adelante. Si nos vamos a quedar cada vez que alguien nos hace un desprecio, no vamos a avanzar nunca. Esa es la realidad. amén. ¿Bueno? Y Marco no, yo imagino, ¿no? Marco no ha dicho, él no me quería llevar antes, ahora no voy nada. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, No, ese también es un corazón, tener un corazón siempre dispuesto, ¿no? tal cual. Sí, sí, Mm, fíjate cómo cambia, ¿no? Sí, sí. Que lo había despreciado y no quería ni ir con Bernabé, que era su maestro. No, 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 con él no. Eh, sí, Me parece que hay distintas formas de ver esa pelea, entre comillas, ¿no? Algunos dicen que bueno, que hay algunos que son fan de Pablo, entonces dicen, fíjate cómo Bernabé desaparece porque la visión era evangelizar. Pero yo veo que, desde mi punto de vista, son dos cosas muy necesarias. El avanzar en el evangelio, pero sin dejar a nadie atrás. Y para eso no hay una sola persona que pueda hacer todo. Por eso es necesario, por eso somos iglesia. Entonces siempre va a haber una persona que se encargue de fijarse en los que se van quedando y otro que se encargue de avanzar. Y eso conforme al llamado de Dios. No es que uno puede elegir en realidad mucho. El Señor te llama a una cosa y tenés el corazón ahí y ya está. amén, amén. A mí me han enseñado el primer punto que usted dijo, que bueno, hay que ser como Pablo y si te abandonan, no lo llame más, que no sirve. Así me enseñaron. Y ahora escuchando cómo usted nos daba la clase, claro, no son puntos opuestos, no son, sino que son dos puntos diferentes que Claro, al final van a cumplir el objetivo, digamos, que Dios quiere. Ujú. claro, claro. Sí, 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 porque fíjate cómo, digamos, se demuestra al final del Evangelio cómo la
acción de Bernabé fue correcta, porque tanto apoyó a Pablo cuando nadie lo quería, y fue correcto, y después apoyó a Marcos cuando nadie lo quería, y también fue correcto, ¿no? Porque generó dos grandes. Y esto es de lo poco que está relatado. La realidad es que nos falta un montón de edad, no es que nos faltan, ¿no? La Biblia es completa, sabemos que la Biblia es la suficiente palabra de Dios, es decir, es suficiente para nosotros. No es exhaustiva, no está todo relatado. A mí me gustaría saber qué más hizo Pedro, qué más hizo antes que lo maten a Jacob. El resto de los discípulos desaparecen todos, no sabemos nada. Pero bueno, ellos siguieron predicando el Evangelio, fueron de un lado a otro, y como dice en Juan, ¿no? Que no podríamos, no alcanzarían los libros del mundo para relatar todo lo que hizo Jesús, ¿no? Y en el caso de los apóstoles es lo mismo. Si, no podríamos relatar todo lo que hizo cada uno. Por eso algunos proponen que el libro de Hechos debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los Apóstoles. Porque el personaje principal es el Espíritu Santo. Eso creo que lo habíamos visto en la materia anterior, ¿no? Cuando vimos un poco del libro de Hechos. Sí. Entonces, bueno, a veces nos quedamos un poco con las ganas de saber qué es lo que pasó, pero bueno, en el caso de Bernabé, algo podemos ver, ¿no? Como- Bueno, esto. Dorcas, vamos a ver este y después pasamos al. Había en Jope, dice, una discípula llamada Tabita, que traducidos es Dorcas. ¿Sí? Esto pasa lo mismo. Dorcas es una gacela, una cosa así. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto en la planta alta, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lidia, enviaron a 2 hombres a rogarles: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ella. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en la casa de un tal Simón que era curtidor. Esto es interesante cómo Pedro aprendió de Jesús, ¿no? Aprendió de su maestro, porque es muy parecido a los relatos de resucitación de Jesús. Cuando Jesús sana a la nena esta que le dice Talita Kumi, es muy parecido al relato, ¿no? Dice, hace sacar a los que no creían, ¿no? A los incrédulos, le dice levantate, da la orden, ¿no? Todo lo que aprendió. Pero acá el punto, digamos, que se está viendo es el servicio no de Pedro, sino el servicio de Dorcas, que dice que se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. ¿Sí? Hacía servicio. ¿Sí? Sí, amén. Que sí hay que hacer obras buenas. Sí. Acá lo interesante de el hacer buenas obras, nosotros sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Amén. Dice la palabra. No es por obra, dice la palabra, para que ninguno se gloríe, ¿no? Amén. Pero en el mismo texto que dice no por obra para que ninguno se gloríe, dice que el Señor nos salva para que andemos en el camino que Él propuso de antemano, para que andemos en las buenas obras que Él nos propuso de antemano. Es decir, que las obras no es que por medio de las obras vamos a ser salvos, pero somos salvos para que andemos por obra.
¿sí? No podemos olvidarnos de la obra. Pues si no, pues soy salvo por fe. Sí, genial, claro, sos salvo por fe. Pero el tema es que, ¿para qué? No por qué. Sí, sos salvo por fe, pero es para las obras. ¿Qué? Y Amén. bueno, en este caso, esta Tabita o Dorcas hacía buenas obras y ayudaba a los pobres, ¿sí? Mucho más no se cuenta, pero vemos que que tenía servicio. Y servicio de hospitalidad. Al recibir en casa al extranjero o al viajero, proveerle de sustento y alojamiento, era una costumbre entre los hebreos y entre los pueblos del Medio Oriente en general. Esto era parte de la herencia de su historia como pueblos nómadas. Su valor como virtud importante se reconoce en la declaración de Job, porque ningún forastero pasaba fuera la noche, sino que yo abría mis puertas al caminante. Digamos, la idea del servicio de hospitalidad, de abrir la puerta al extranjero, dentro de todo lo que es los pueblos semitas, estaba muy bien visto, estaba muy mal visto dejar afuera a alguien, a un forastero. Hubo también otra razón que explica el énfasis en la hospitalidad. Al principio los discípulos continuaron participando en los cultos de adoración en el templo y en las sinagogas, ¿sí? Que son los lugares judíos. Pero se reunían también en casas privadas para el estudio, la oración y la convivencia. Estas casas desempeñaron un papel cada vez más importante en la adoración y el compañerismo, al separarse de los cristianos de la adoración y de las costumbres judías. Lo que dice es, bueno, cuando un cristiano, o sea, era una costumbre judía la hospitalidad, pero cuando empieza a generarse el cristianismo, no tiene lugar para ir a adorar o a aprender de la palabra del Señor desde un punto de vista cristiano. Entonces era necesario que otro cristiano le abra la casa, porque se reunían en las casas, no había templos cristianos. Eso vino mucho después. Se reunían en las casas o escondidas en las tumbas. Cuando fueron perseguidos se escondían en cualquier lado y se reunían y hacían sus reuniones, que más que nada era la palabra adoración, mejor dicho, adoración como la entendemos ahora, ¿no? Que es, cantaban alabanzas, oración, y participaban de la cena del Señor. Esa era la liturgia que solían tener. Aclaro que es adoración como lo entendemos ahora, porque en esa época adoración era matar un animal. Para los cristianos ya no. Mm. Hechos 12:10. Pasaron por la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la oscuridad, el portón se les abrió por sí solo, salieron, caminaron unas cuadras y de repente un ángel los dejó solo. Esto cuando fueron sueltos de la cárcel, que se le abrieron los grilletes, todas las puertas salieron, ¿no? Dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado un ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Porque hasta ese momento Pedro no sabía si era un sueño o era una realidad, ¿no? Cuando cayó en cuenta que de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, Juan Marcos, ¿no? El mismo que estábamos hablando recién, fue a la casa de la mamá, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responderle una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir y dijo, está Pedro, ¿no? Se emocionó y no le abrió. Estás loca, le dijeron, ella insistía que sí, está Pedro, le decían que no podía ser, debe ser un ángel. Por tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Este pasaje, vemos la necesidad de abrir la puerta de la casa, digamos, el servicio de hospitalidad en una iglesia perseguida. ¿Sí? Es jugársela, abrir la puerta a darle asilo a una persona que está siendo perseguida. En este caso, bueno, Rode fue la protagonista. Dice Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adora a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo
si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Va a decir Lucas, que es el que está escribiendo este texto. Lidia se convierte, se bautiza y se venga a mi casa, ¿no? El servicio de hospitalidad es como una constante y una cuestión natural dentro del cristianismo, primitivo por lo menos. Y este es el último de los casos muy parecido a lo de Pedro. A eso en la medianoche, Pablo y Silas, que eran el nuevo grupo después que se había separado de Bernabé, ¿no? Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Estaban presos, ¿no? Y los otros presos lo escucharon. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se hinchó temblando los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesús? Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en la casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó a la casa, ¿no? Les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida, se alegró mucho con ellos, con la familia, por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con la orden: suelta a esos hombres. Bueno, vamos para atrás. Este texto suele sacarse de contexto. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se suele utilizar para decir que si crees en Jesús, cuando te mueras, vos o tu familia se van a ir al cielo. No tiene nada que ver. El texto lo que dice era: el carcelero, si las autoridades descubrían que se habían escapado los presos, al carcelero lo mataban seguro y a la familia también. ¿Sí? El miedo del carcelero era morirse. No, el miedo del carcelero no era cuando me muera me voy a ir al cielo o no. Él lo que no quería era morirse. Cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que no me maten los romanos. ¿Sí? Entonces la respuesta de Pablo es: creen en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Es decir, no te van a matar, ni aún ni a tu familia. El miedo que él tenía era que lo maten a él y a la familia. Y dice, no, vos crees en Jesús y no te van a matar. Le da una palabra profética. Y después finalmente dice, bueno, les hace caso, lo lleva a su casa, los hospeda, ¿sí? Se la recontrajuega, le limpia las heridas, lo deja en la casa. Y el final del relato es que a la mañana, en lugar de llamarlo a los magistrados para decirle dónde están los presos, como no están, te vamos a matar a vos y a tu familia, le dicen, los llaman para que le dicen, bueno, soltá a esos hombres, ¿no? Se salvó poquito, digamos, ¿no? Es decir, que la palabra profética que tiró Pablo se terminó cumpliendo. Dijo, no, pero me salvé. Yo solamente creí en Jesús. ¿Sí? Y creer, otro tema, no es que hizo una oración de fe y siguió haciendo lo que venía haciendo. Creyó, por lo tanto, a los hijos de Dios, los llevó a su casa y limpió las heridas, o sea, hizo algo. No fue una oración de fe, sino que hizo algo concreto. Se la jugó y dijo, bueno, ahora somos uno. Ellos no pueden estar presos porque es injusto. No me importa que ruede mi cabeza. No importa que me la juegue. ¿No? Se la jugó. Y lo que terminó pasando es el milagro que le dijeron, está bien, soltalos. ¿Sí? Entonces, no le pasó nada, ni a él ni a su familia. Esto muchas veces nosotros lo terminamos sacando de contexto. Bueno, esto tiene que ver con el servicio de hospitalidad, ¿no? Todos estos ejemplos que estamos viendo, como la hospitalidad, para que me deje de compartir, la hospitalidad es necesaria, ¿sí? Entonces hay distintos
modos o necesidades a cubrir o formas de jugársela, ¿sí? Con respecto a la hospitalidad. Nosotros en el mundo que vivimos, hay que tener mucho cuidado con quién invitamos a nuestras casas y bueno, porque dice la palabra que hay que ser astuto como serpientes, ¿no? Dijo Jesús, ¿no? Es sencillo como palabras, pero muy, muy pensando, o sea, tratar de darse cuenta cuando nos están queriendo timar, ¿sí? Entonces, bueno, salvando el hecho que tenemos que tener cuidado, no tenemos que cerrar las puertas de nuestras casas a todo el mundo, sino que la palabra nos dice que, bueno, que si alguien necesita, debería estar abierta nuestra casa para el que sea, ¿no? Puede ser, no abierta de par, por eso digo, con cierto cuidado, ¿eh? este, deberíamos considerarlo por lo menos. Bien, vamos a ver, no sé, ¿hay alguna pregunta al respecto? Y la hospitalidad, un servicio que varios lo esquivan, ¿no? Varios lo Eh, esquivan, por lo menos donde yo conozco, en esta zona, varios miembros de la iglesia lo esquivan. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros no teníamos casa grande, nada, y bueno, mi madre, que siempre era una hermana fiel, ninguno de los hermanos que tenían casa de 2 pisos, 3 pisos, no llevaban a los obreros, y mi ah, mamá decía siempre, vengan, vengan, pero no teníamos muchas camas, así que a nosotros que éramos chicos, éramos 4, nos sacaba afuera a dormir mirá, y daba lugar a los qué obreros. grande, Ujú. qué Pero lindo, bueno, Dios recompensó todo eso a mi madre también. Mm, qué lindo. pero es una anécdota sí, que yo veía de niño que otros hermanos sí tenían, entonces, pero no querían hacer ese servicio, digamos. Bueno, eh, Silvina, ¿podés escuchar? ¿Podés hablar? Sí, sí, estoy acá, Bien, atenta. bien. Bueno, bueno, bueno. Esta es la última clase. En las últimas, no pudiste entrar, ¿pudiste ver en los, las grabaciones o no? ¿O lo vas a ver después? ¿Cómo viene el tema ese? Estoy viendo en mis tiempos libres que tengo y estoy tomando apunte como para que me grabe todo. Hay mucha información, pero sí, estoy poniéndome al día con todo. Y Bien. hoy, bueno, cancelé mi compromiso y Ah, preferí estar en la clase bueno, bueno, porque ya venía posponiendo. En realidad claro. teníamos que ir con el grupo de banda a tocar el himno nacional argentino, que teníamos ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Eh, una inauguración y Ah, teníamos que ir a tocar el himno, así que por eso era el motivo que me ausenté algunas clases porque teníamos ensayo. Pero bueno, bien, ya, ya se hizo, así que hoy quedé un poco libre. genial. Bueno, saxo alto, ¿no? ¿Tocabas, me habías dicho? ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, un día tenemos que ver alguna grabación, ¿no? Sí, igual los chicos hicieron grabaciones. Bueno, Así que en algún momento vamos a compartir. dale, sí, sí, cómo no. Bueno, esto es así. Es necesario ahora que el examen lo hagan por escrito, porque Ujú. eh, es una de las exigencias, entre comillas, que nos piden la Cámara Argentina de Formación Profesional, que es el que valida los títulos, porque tiene también una validez internacional. El tema que entramos en con una asociación que ahora no me acuerdo el nombre, que funciona a nivel internacional y que valida también los títulos, y uno de los requisitos es que tenga calificación con nota, ¿sí? O numérica, y que tenga un examen escrito que pueda
eventualmente verse, ellos no, la verdad que no nos piden los exámenes, pero bueno, es uno de los requerimientos, así que lo tendremos que hacer. Es muy sencillo, la idea es que lo hagan. Si lo pueden hacer en la compu, un Word, me lo mandan. Si se les complica, lo escriben a mano, le sacan una foto y me lo mandan. Sí o sí tiene que estar escrito, ese es el único requisito, ¿sí? Bueno, yo lo que hice en el examen anterior fue directamente hacerlo desde el celular, porque bueno, tengo mi hija que también estaba haciendo su último año de secundario y se nos interponía con la compu porque la mía justo se descompuso, así que lo hice con el celular. Ah, No, no sé si lo pudiste abrir, si lo viste, me dijiste sí, que te llegó, sí, ¿no te, pero no sé si... no te di la devolución? No, Ah, no. bueno, Y ahora me lo voy a chequear, ahora no, digo, pero en esta semana te mando la devolución. dale, igual La nota, sí. otra cosita, está faltando, me parece que te olvidaste de subir el video de la clase número 3 que no lo encontré, no lo tengo, me parece que quedó pendiente de subirlo. Espera que lo anoto. Bueno, lo anoto acá. Me fijo. Clase 3. Qué raro. Bueno. No, subido está. Subido está porque los voy subiendo todos. Tal vez no lo compartí en el grupo. Y como son ocultos, si tanto en YouTube están todos ocultos. Entonces, si no tenés el link, no lo vas a encontrar nunca. Ahora chequeo y les Claro, mando el link de las dos. Así, sí, porque yo lo busqué ¿cómo es? Con la cuenta de Prosigue la Meta y no encontré ni una clase. No. Los pongo así. Encontré otra cosa, encontré otra cosa, no la clase. Claro. Este, sí, me aconsejaron más que nada por el tema de que estamos filmados, entre comillas, todos, y no se pide autorización de publicación, entonces tiene que estar oculto para que solamente los estudiantes tienen acceso y no es algo público. ¿Sí? Ese sería el Claro, único, sí está. el único motivo. Pero Sí. está, lo busco y lo vuelvo a subir al grupo. O me fijo, me aseguro que estén todos los subo todos por ahí, ¿sí? Más que nada ahora por el tema del examen, porque las respuestas están en el texto, en los PDF y en las clases, ¿sí? Ujú, ok. Son 4 preguntitas nomás. Espera que pongo. Ahora igual no hace falta que tome nota porque yo lo también esto. Este es el Word, digamos. Uno. Hay 3 palabras griegas que se traducen como siervo. Nosotros habíamos visto 4, ¿no? Pero hay 3 que son las principales, ¿sí? Eso lo vimos también en la primera clase, que uno se traduce como esclavo, otro como ayudante voluntario o mozo de bar, sería, ¿no? El que ayuda en algo, y otro sería una especie de adorador, ¿sí? Esas son las 3 palabras, fíjense cuáles son las 3 palabras. ¿Qué significado tiene cada una? Y ¿qué pasajes bíblicos menciona esas palabras? Esto lo vimos en una clase que era habían flechitas, no sé si se acuerdan. Igual están en los textos, en los PDF está, pero habíamos puesto pasajes, y las 3 palabras, dobleo, diaconeo y leiturgeo, y bueno, este viene para acá, este viene para acá, este viene para acá, pueden usar eso, o si tienen acceso a algún texto que les diga las palabras, lo pueden hacer, pero ahí, digamos, van a tener la respuesta. Número 2, dice, ¿puede ser pecado no hacer algo? ¿En qué caso sería pecado no hacer algo? Fundamental bíblicamente. Y pongo al menos 3 pasajes que me den una pauta de esta respuesta. Punto 3, el síndrome de burnout, ¿cómo se puede prevenir? ¿Se acuerdan que es el síndrome de quemado, ¿no? Que uno se cansa, se olvida que es un ser humano, ¿no? Y te das hasta quemarte. Y bueno, eso es un problema que suele darse en todos los servicios, ¿no? Pues enfermería, docencia y también en el pastoreo o en el liderazgo o en el servicio común, ¿no? Si nos damos por completo al 100, nos suele pasar este tipo de cosas. Entonces, bueno, habíamos visto algunos pasajes bíblicos de cómo hacer para evitar, ¿no? Teniendo conciencia que necesitamos descanso, que necesitamos un momento a solas con el Señor, ¿no? ¿No?
siempre ten en cuenta que no somos Dios. Y el último menciona un personaje que haya hecho un servicio, según la Biblia, y hace un comentario al respecto. De algunos por ahí que esto estuvimos viendo, o algunos que no lo hemos visto pero quieren comentar, ¿no? Alguien que hizo un tipo de servicio, y hacer un comentario sería poner una opinión personal, ¿sí? Pueden expresarse todo lo que quieran en ese sentido. Eso es todo, ¿sí? Es sencillo y no creo que vayan a tener complicaciones. Hasta ahí el examen, ¿sí? Tienen tiempo hasta mediados de diciembre, no, fines de diciembre. El único tema, es decir, tienen un mes. El único tema es que si me lo mandan para la semana de Navidad, yo no lo voy a corregir hasta febrero, ¿sí? Hasta antes, cuenten conmigo. Después, a partir del 25, ya. Oh. Cierra rectoría ya. Sí. Bueno, y lo último, esta es la página, está ahora en construcción. Ahora cuando la terminemos van a poder entrar, ahora no pueden entrar, pero les quería mostrar un poquito cómo era el tema de las materias. Ustedes empezaron con interpretación bíblica en agosto, ¿sí? Y después tuvieron servicio cristiano, ¿sí? Sí. La primera materia siempre sigue en el mismo orden. La primera materia de marzo va a ser Pentateuco, después vamos a tener cristianos posmodernos, después Jerusalén en tiempo de Jesús. Ahí vamos a ver un poco, esto es todo del año que viene, ¿eh? Jerusalén en tiempo de Jesús, vamos a ver las costumbres, lugar, geografía, instituciones de esa época. Después tenemos a tener otro de liderazgo cristiano, convivencia y compromiso en la iglesia, ¿sí? El nombre era eclesiología, pero es tan aburrido el nombre que le cambiaba con convivencia y compromiso en la iglesia. Y después vuelve interpretación bíblica, es decir, terminaría con convivencia y compromiso en la iglesia. Sería, siempre como tenemos de a 4 materias por año, termina siendo 2 años completos, ¿sí? Empezaron a mitad del 2023, van a terminar a mitad del 2025, ¿sí? Parece mucho 2025, pero a la medida que vamos viendo las materias van a ver que no. Y esto sigue girando. En cualquier momento, la idea es que para que en cualquier momento puedan entrar cuando sea, ¿sí? Cada materia siempre va a durar 2 meses, ¿sí? Bueno, ese sería bueno, esta es la Cámara Argentina, que es la que valida. Esto va a estar disponible a partir de diciembre también, ¿sí? Ese sería cómo sería el año que viene. El año que viene volvemos a abrir la inscripción, entonces el que empieza recién el año que viene, sí, va con ustedes, pero no va a terminar a mitad de año, sino a fin del 2025 y así. Esa sería la forma. El mismo programa lo estamos haciendo ahora los martes y vamos a agregar algún día más, no sabemos si lunes o miércoles el año que viene. Más que nada como para que por ahí tengan otras opciones, ¿sí? Es el mismo programa y bueno. Algunos lo que están haciendo son 2 días, martes. Charlie, por ejemplo, que es el que ahora últimamente no pudo estar, está haciendo los martes y los jueves como para ir metiendo día 2 materias y poder avanzar. Bueno, sí. Claro, justamente eso te quería preguntar, si se puede adelantar materias. Sí. Sí, el año que viene, en lugar de anotarte solamente en cristianos posmodernos, creo que era. No, Pentateuco, te anotas. Pentateuco. Si podés, si te dan los días, el jueves en Pentateuco y el martes o lunes en otra materia que todavía no estés haciendo. Creo que los martes vamos a empezar con Jerusalén en tiempo de Jesús. Bueno, eso lo vas viendo, cosa de poder ir metiendo de a 2. La idea es que no coincidan las mismas materias para que que quiera hacer de a 2 puedan avanzar. Con respecto a la cuota, por año la idea que tenemos es no aumentar dentro de lo posible. Nosotros este año lo habíamos puesto a 3.500 a principio de año. Los que empezaron con 3.500 siguieron con 3.500. Después en la última creo que aumentamos a 5.000.
en la última, y bueno, la idea es que durante todo el año no se aumente. Seguramente el año que viene tengamos otro aumento, pero porque aumenta todo, ¿no? Plataformas, todo lo que tenemos, entonces bueno. Pero la idea es, además, la idea de perseguir la meta es que sea un servicio. Es decir, que si alguno por algún motivo no puede pagar la cuota, no se queda afuera por no poder pagar la cuota, ¿no? Lo habla, tenemos un sistema de becas, que el sistema de becas está pensado de la siguiente manera. Cada 10 alumnos becamos a uno. En esta clase no llegamos a 10 alumnos, pero igualmente becamos al que haga falta, ¿no? Esa es la idea principal. Pero bueno, no se hagan problema por eso. La idea es que pueda seguir adelante. El único tema es que sí, la Cámara, no, para el título final, ellos sí piden una cuota, que esa habría que pagarla porque eso hay que pagárselos a ellos, pero sería al final de todo, eso es lo de menos. Eh, Creo que eso era todo. Con el tema de la página, Sí, ¿hay que inscribirse directamente en la página el año que viene? ¿Hay que registrarse? ¿Cómo sería? queremos que sí. Lo que están, como medios, la mayoría de los que están les cuesta mucho entrar en la página, entonces lo estamos haciendo por afuera, ¿no? Que sea por WhatsApp, que todo el mundo lo maneja, por Zoom, que todo el mundo lo maneja, y les mando los PDF por Drive, que todo el mundo lo tiene, ¿no? Como para que sea sencillo. Pero la idea es de a poco que cada uno tenga su espacio, porque eso ya está preparado, digamos, pero nadie lo está usando. Tenga su espacio Claro, con sus calificaciones, sus notas, sus materias aprobadas y su material de estudio dentro del Classroom de la página. Eso está, pero no lo estamos usando, pero más que nada por un tema de como no está aceitado del todo, dijimos, bueno, que arrancamos con, con WhatsApp, y la idea es seguir teniendo WhatsApp para que sea sencillo. claro, igual está buenísimo la página porque puedes entrar en otro horario, tenés todo ahí, es como que subís todo el material ahí, para mí es mucho más cómodo. Genial. Sí. El año que viene es altísimamente probable que sí lo hagamos así. ¿Sí? Y vamos a tener la otra posibilidad, que el que se le complique, eh, que, que, digamos, seguimos comunicados por WhatsApp. No hay problema, pero es muy, como vos decís, es mucho más práctico tener todo en un lugar y donde vos entrás y ves cómo tenés un seguimiento más simple y así todo Claro, suelto. Sí, 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 sí. tal cual, ¿verdad? La idea es esa. Bueno, hasta acá la clase. Si alguien nos quiere despedir, hasta acá la clase y el año, digamos. Ahora con esto terminamos. Cuando puedan entregar el trabajo, me voy a fijar tu trabajo, que no te hice la devolución, Silvina. Y Ok. bueno, el que quiera orar de ustedes para terminar la clase. Las damas primero. No, vamos a dejar que lo haga Nicolás, la última clase. Amén, amén. Y nos vemos en Ahora, Pentateuco. Ahí sí, sí, ¿no? Se vienen lindas materias. sí, es verdad. Ujú. Bueno, oramos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estas maravillosas tiempos, Señor, de aprendizaje. Te damos gracias, papá, por la vida, por la salud de cada uno de los que estamos aquí conectados a través de la tecnología, Señor. Bendice, Señor, al que enseña, bendice a lo que estamos aprendiendo, Señor, para animarnos unos a otros, para el servicio, Señor, que tanto hace falta, para ser capacitados en el servicio, para poder también algún día enseñar a otros. Gracias, Señor. Nos despedimos con tu paz, con tu amor, con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, nos vemos el año que viene. Seguimos igual hablando por WhatsApp por el tema de los trabajos prácticos. Bendiciones. Muy bien, Ok, hasta profe. luego. Gracias. Bendiciones. Adiós.